Buenos días, compañeros y tutor. Mi nombre es John Neison Pita Tovar, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica y el presente video corresponde a la posttarea del curso de instrumentación. La posttarea dice implementar un sistema de instrumentación y control con visualización en pantalla LCD y con un control on-off. Pertenezco al grupo 203038, número 1. Entonces acá vamos a ver lo que es la propuesta. La actividad dice que tenemos que dice que tenemos que implementar un sistema de instrumentación con visualización en LCD. También dice que tenemos que realizar o hacer una propuesta de un sistema de instrumentación de control básico en el cual se mida y se controla una variable física mediante un sensor comercial y un control on-off. Los sensores comerciales pues los vimos en la actividad anterior. Entonces, después de que hayamos hecho la propuesta, tenemos que implementar los sistemas de instrumentación empleando los sensores comerciales. Tiene que tener las siguientes condiciones. Tiene que tener una visualización de la variable en la pantalla LCD, que esta puede ser controlada por un Arduino o por un PIC. También tiene que tener una etapa de control on-off que accione un actuador para el control de la variable medida. Y también tiene que tener los LEDs indicadores del nivel de la variable, bajo, medio y alto. Y por último, pues tenemos que realizar el video. Entonces acá nos vamos a ir a lo que fue la propuesta que yo implementé a mis compañeros. Dice así: para la culminación del curso de instrumentación y como propuesta del paso número 1 de la presente guía, pues pongo a consideración de ustedes la siguiente propuesta que vengo desarrollando y que será de vital importancia en un ambiente laboral. Ya que me desempeño en un ambiente laboral donde se manejan grandes cantidades de mercancía que son delicadas en su uso y almacenamiento, como lo son los medicamentos e insumos farmacéuticos, la problemática pues que puedo yo ver ahí es que se está desarrollando es que en muchos momentos del día las temperaturas pueden ser variables. Pueden ser en la mañana, pues pueden ser normales, pero en horas alrededor del mediodía, pues ya puede ser un poco altas. Y como vemos, pues la mercancía que se maneja es un poco delicada, ya que son fármacos y medicamentos que son de vital importancia para la salud humana. Entonces tenemos que velar porque las condiciones de esta mercancía pues sean las óptimas. Entonces por esto pues que propongo un sistema de sensores que nos permita pues medir la temperatura ambiente, la temperatura que tenemos actualmente, y cuando la temperatura ya tienda a elevarse, pues ahí pueden haber los actuadores que van a ser los motoventiladores, los cuales disiparán la temperatura para que ya se estabilice y no haya peligro de que se pierda la mercancía. Este sistema pues lo va a conformar con un microcontrolador Arduino, que es el que tendrá toda la información de nuestro proyecto de instrumentación, los datos y los momentos de respuesta a los riesgos del ambiente. También tendremos un sensor de temperatura DHT11 que nos permite monitorear la temperatura actual, la pantalla LCD donde se visualiza el comportamiento de la temperatura, 3 luces LED, una verde, otra amarilla y otra roja. La verde será para la temperatura baja, la amarilla para la temperatura media y el LED rojo para la temperatura peligrosa. Las resistencias que ayuden a los LEDs para proteger los LEDs. Y los dos motoventiladores que van a estar ubicados pues estratégicamente, pues yo escogí que estuvieran uno en la entrada del espacio de almacenamiento y en la salida del espacio de almacenamiento, para que así haya más flujo de aire. Entonces procedemos pues a implementar el sistema de instrumentación. Bueno, acá ya tomando en cuenta lo que es el problema planteado, procedemos a realizar pues el respectivo montaje en el proyecto en el simulador Proteus con los elementos requeridos. Recordemos que yo pues en mi proyecto voy a usar un Arduino, un sensor DHT11, una pantalla LCD, 3 resistencias de 330 ohmios, 3 diodos LEDs, uno rojo, amarillo y uno verde, y 2 motoventiladores. Entonces acá ya podemos ver la imagen de lo que es el montaje en el software Proteus. Acá lo podemos ver. Tenemos el sensor DHT11 conectado pues con el pin 2 que es el de los datos a la entrada de datos del Arduino. La pantalla LCD con sus respectivas conexiones al Arduino y también sus conexiones de voltaje.
Y acá podemos visualizar lo que son los tres LEDs. El LED de peligro. Este va a tener unos rangos de temperatura para que así mismo con esos rangos, a medida que se vayan rompiendo esos rangos, vayan actuando los diferentes LED. El LED bajo va a ser de 0 grados a 10 grados centígrados. Ya cuando sobrepase la temperatura de los 10 grados centígrados, se pasa al siguiente LED, que es el LED amarillo o el LED normal. Este va de un rango de 11 grados centígrados a 35 grados centígrados. Y ya cuando se sobrepase esa temperatura, va al siguiente LED, que es el LED rojo o el LED de peligro. Este va de 36 grados centígrados a 50 grados centígrados. Recordemos que cuando se encienda este LED de peligro, inmediatamente se van a encender lo que son los dos motoventiladores. Entonces procedemos a lo que es el montaje en... Acá podemos ver lo que es el funcionamiento de cada uno de los componentes. El Arduino pues que tiene todo lo que es la programación y lo que va a ser los demás componentes. También las respuestas a los demás componentes. La pantalla para visualizar todo lo que tenemos en de acuerdo a la temperatura y a la humedad relativa. Recordemos que ese HT11 también nos mide la humedad relativa. Las resistencias para proteger los LEDs. Los diodos LEDs que nos indican, dependiendo del color, la temperatura a la cual se está sometiendo el ambiente. Los motoventiladores, que son los que van a producir aire para descender, para que la temperatura descienda. Entonces, para el correcto funcionamiento del Arduino tenemos que programarlo. Esto lo hacemos mediante el software de Arduino. Entonces acá podemos observar lo que fue la implementación de mi código para el Arduino. Entonces empezamos llamando a la que son las librerías del DHT11. Posteriormente pues definimos el pin que vamos a usar para la conexión entre el sensor y el Arduino. En este caso pues usamos el 11. Entonces seguimos, acá también llamamos a la siguiente librería, que es la de Liquid Crystal, que es la de la pantalla LCD. Y también le tenemos que definir lo que son los pines de conexión con el Arduino. El RS en 2, el N en 3, el de 4 en 4, el de 5 en 5, el de 6 en 6 y el de 7 en 7. También definimos las constantes. RS en, esa es la señal definida de lo que es la pantalla. También ya ponemos lo que son constantes o variables. Entonces en mi caso la T va a ser lo de la temperatura en grados Celsius, una variable flotante. Y la humedad relativa en porcentaje va a ser la letra H. Entonces ya vamos al setup. Entonces empezamos con lo que es la programación de la pantalla LCD. Acá la llamamos, acá vemos lo que es la decodificación de los espacios que va a tener la pantalla. Los espacios que usamos en la pantalla, 16x2. Y acá empezamos con lo que son las impresiones en pantalla. Acá podemos ver lo que es la primera pantalla, pues es la pantalla de presentación, instrumentación GAT. Acá la posición donde se va a ver ese letrero. Y abajo vamos a ver el siguiente letrero, que es posttarea, pues realizada por mi persona, por John Pita. Ahí tenemos una espera y limpiamos la pantalla. Entonces ya después empezamos a definir lo que son los pines de salida del Arduino y van conectados a lo que son los LEDs y el motoventilador. Entonces en mi caso usé los pines 8, pin 9, pin 10 y pin 12 como salidas. Entonces ya el siguiente paso pues si no es para el void loop. Recordemos la variable de la humedad relativa y la variable de la temperatura. Entonces leer temperatura. Entonces acá procedemos a lo que son las impresiones en pantalla del LCD de las medidas que realice nuestro sensor. Seguimos, imprimimos en pantalla temperatura, dos puntos, y ahí inmediatamente nos va a mostrar lo que es la temperatura actual o la temperatura a la cual está sometido el sensor. Entonces igualmente con el grado centígrado al final de la lectura. Después ya con la humedad relativa con su respectivo porcentaje, una espera de 100. Entonces acá ya vemos lo que es el accionar o la respuesta que va a tener nuestros componentes que van en las salidas de nuestro Arduino. Entonces procedemos con lo que es el control de temperatura y acá el primer paso pues va a ser el encendido de los motoventiladores. Entonces recordemos con esta sentencia, si la temperatura es mayor o igual a 36 grados centígrados
el pin 12 va a ser alto y el pin 12 es donde va conectado el motoventilador. Recordemos el pin 12 donde va conectado el motoventilador. Y si por el lado contrario, entonces y si no, entonces el pin 12 va a ser bajo, o sea que va a ser 0, o sea que en sí los motoventiladores van a estar apagados. Entonces nos vamos a la primera parte de nuestro proyecto, que es la temperatura baja. Recordemos que este va a tener unos rangos de acción. Entonces recordemos que si la temperatura es mayor o igual a 0 y menor o igual a 10 grados centígrados, los siguientes pines van a estar apagados. El 8 apagado, el 9 apagado y el 10 alto. Y el 10 alto es el de la temperatura. El 10, el de la temperatura de bajo. Ahí lo podemos observar, que va conectado al pin 10. Y si no, entonces si la temperatura es mayor o igual a 11 y la temperatura es mayor o igual a 35 grados centígrados, van a estar apagados el pin 8 y el pin 10 y el pin 9 va a estar encendido. Recordemos, el pin 9 es el de la temperatura normal. Entonces ahora nos vamos a la siguiente medición. Y por el contrario, si ninguna de estas condiciones se da, entonces va a ser la temperatura en peligro. O sea que va a ser que la temperatura sea de 36 a 50 grados centígrados, va a ser la temperatura en un estado de peligro. Entonces van a estar el 8 en alto, 9 y 10 bajos. Entonces recordemos que el 8, el pin 8, es el que está conectado al LED de peligro. Entonces ese es nuestro código. Entonces ya lo volvemos a compilar, exportar binarios compilados. Acá ya podemos observar que se nos creó en nuestro archivo .ext. Entonces vamos al software Proteus. Acá tenemos que buscar nuestro código o archivo .ext. Lo buscamos acá. Acá lo podemos observar. Y lo guardamos. Entonces procedemos a lo que es a correr nuestro software. Entonces le damos play, ya podemos ver la que es la pantalla de presentación. Entonces ahí acá podemos observar lo que es el funcionamiento de nuestra herramienta. Si la temperatura está a 0 grados centígrados, acá lo podemos ver en el sensor, en la pantalla y en el LED en bajo. Entonces acá vamos a aumentar entonces acá a medida pues vamos a usar el sensor para subir lo que es la temperatura y vamos a estar pendientes del LED. Recordemos que la temperatura baja de 0 grados a 10 grados centígrados, ahí lo podemos observar. 10 grados centígrados, el LED en bajo. Entonces ya cada 11 grados centígrados ya seguirá al siguiente nivel del sensor, de 11 grados a 35 grados centígrados. Podemos observar el LED de amarillo prendido normal y los motoventiladores apagados. Entonces vamos a subir la temperatura para que se enciendan los motoventiladores. ...36 grados centígrados, se prende el LED de peligro y se comienzan a mover los motoventiladores. Entonces va aumentando, pues la temperatura siempre va a estar el LED va a estar siempre en rojo, los motoventiladores encendidos. Vamos a observar el voltaje que le están dando a los motoventiladores. Entonces bajamos la temperatura, 33 grados centígrados, se prende el LED normal y los motoventiladores se apagan. Bueno compañeros, este es mi video, espero les haya agradado, muchas gracias por su atención.